Jóvenes estudiantes, buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la cordial bienvenida a este programa de estudios de Secretariado Ejecutivo. Espero que este año sea próspero para todos ustedes. Asimismo, espero también compartir experiencias en el tema académico. Y bueno, la unidad que vamos a desarrollar es imagen ejecutiva. Es una unidad didáctica de especialidad dentro de nuestro programa. Y esta primera semana vamos a desarrollar el tema que corresponde a el temor de no ser aceptado por los demás. De repente este temor o tenemos este prejuicio y vamos a decir que nace o inicia con la discriminación. La discriminación no es más que hacer una distinción o una diferencia entre las personas, ya sea en un aspecto negativo o positivo, lo cual en estos tiempos se ha visto muy enmarcado este tema de la discriminación. Entonces, esto es un tema que también suele ocurrir cuando ya estamos dentro de una organización. Y lo que nosotros debemos hacer es asumirlo con mucha responsabilidad y tratar de superar nuestros miedos y temores, sobre todo teniendo una autoestima adecuado, lo cual pues nos va a permitir superar este tipo de inconvenientes dentro de la organización. Sabemos también que la discriminación se puede dar por distintas situaciones, en el aspecto social, género, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, etc. Pero esto toda persona lo tiene que asumir desde un punto de vista bastante maduro y sobre todo sabiendo reconocer nuestras fortalezas. Y si nosotros vemos un tipo de discriminación en el lugar donde nos encontremos, tratar de superar esto, hablar con la persona y buscar los modos correctivos y superar este momento. Muchas veces nos sentimos agobiados por el miedo o el rechazo. ¿A quién de nosotros no nos pasó esto, ¿no? El miedo a que nos rechacen y eso de repente hace en nosotros el tener esa sensación de no querer hacer las cosas, de no poder decir lo que nosotros expresamos. Y esto nos trae una consecuencia de que vamos a sentirnos de repente rezagados en las cosas que quisiéramos hacer. Entonces, si nosotros sentimos esta sensación de rechazo, de temor, hay que tratar de superar poco a poco. Todo es un proceso. Esto suele pasar más en la época de la niñez y en la adolescencia. Muchas veces, si nosotros un poquito retrocedemos a nuestra niñez, ¿cuántas veces de repente no hemos podido ver la situación de que si dentro del salón, ¿no? De repente siendo niños, vemos a uno de nuestros compañeros que es un poquito diferente, de repente gordito, de repente el más pequeñito, ¿y qué hacemos? Nos burlamos. Y cuando estamos en la adolescencia, también, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí esta imagen. Las compañeras están burlando de la otra compañera, ¿no? Entonces, imaginemos el momento incómodo, el momento de tristeza que ella siente. Entonces, en lo posible evitemos causar ese tipo de sensaciones o emociones. Pero también esto suele ocurrir en la edad adulta. ¿Cuándo se puede visualizar esto? Quizá cuando ya nosotros ingresamos a una organización a trabajar. No todos tienen la misma forma de pensar, no todos comparten las mismas ideas. Y suele de repente ocurrir que por ahí dices una opinión y quizá no sea el del agrado o el resto no esté de acuerdo. Entonces por ahí también empieza de repente como un poquito de que te discriminan o de repente no comparten las ideas contigo, ¿no? Entonces, ¿ves? Vamos viendo que en los procesos o en las etapas de la vida esto se sigue dando. Y busquemos ahora, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto?
Vamos a ver. Uno, y creo yo que la más importante, es una baja autoestima. Sabemos que autoestima es quererse y aceptarse tal y como somos. Pero si una persona tiene una baja autoestima, simplemente va a ser muy receptiva a todo lo que le dicen. Es como una esponjita. Todo lo que le dicen, sea bueno o sea malo, lo va a absorber. Y si es malo, la va a hacer sentir mal. Entonces, hay que manejar ese aspecto. Otra causa podría ser, ¿no? Cuando se lleva algún aparato ortopédico, también puede ser, por ejemplo, los anteojos. Muchas veces en el caminar diario de nuestras vidas, quizá por ahí encontramos a una persona que esté llevando un aparato ortopédico. Quizá no tiene uno de los miembros y lo lleva de forma, pues acondicionada, ¿no? ¿Qué hacemos? Fácilmente nos vamos a dar cuenta de que nos quedamos mirándolo y a veces hacemos algunos gestos y hacemos sentir mal a esa persona, ¿no? Entonces no debería ocurrir esto. Por las características físicas relevantes. Vemos ahí, por ejemplo, ese pequeño está un poco subido de peso. Entonces, cuando vemos a un niñito así gordito, muchas veces se nos va los ojitos hacia él, ¿no? Lo quedamos mirando y decimos, mira ese gordito. Entonces, de alguna forma estamos haciendo sentir incómoda a la persona. ¿Por qué otra razón? Dice, por no practicar los buenos modales. Vemos ahí a la señorita que está comiendo un trozo de pastel con sus manos. Entonces, no son los modales adecuados, pero sin embargo ella lo hace. Entonces, eso también de repente va a crear cierto rechazo por la inseguridad. Inseguridad de repente de no poder decir o hacer lo que nosotros pensamos. O de pronto si estamos en el salón de clases y el docente pide una opinión, entonces la estudiante se va a sentir insegura y de pronto va a decir, uy, pero si ahora yo hablo y me equivoco, se van a burlar, mejor no lo digo, ¿no? Entonces se siente insegura de lo que ella sabe o conoce. Los prejuicios muchas veces son suposiciones que el ser humano se crea solo en el pensamiento, algo que puede ser o no puede ser. A veces sacamos ideas que en el fondo nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Conocemos a una persona y la primera impresión de repente va a ser de que nos llevemos una mala imagen. Pero con el tiempo la vamos a ir tratando y nos damos cuenta que estábamos equivocadas al juzgarla sin antes haberla conocido. ¿Ve? Entonces, esos son los prejuicios. ¿Y cuáles son las consecuencias de no ser aceptados? Uno, la pérdida de identidad. Cuando una persona se siente rechazada constantemente, parte de su identidad se ve alterada, deteriorada. Entonces se siente con mucha inseguridad. Esto le lleva a una depresión. Casi siempre se va a sentir triste, sin ganas de querer compartir con sus compañeros, con las personas con quienes trabaja. Y finalmente se aísla, porque si se siente mal y ya está con la depresión, entonces el siguiente paso es el aislarse. No va a querer compartir con sus compañeros. El temor de expresar sus gustos u opiniones. Si siempre la rechazan, entonces va a tener ya poquísimas ganas de querer expresar lo que ella piensa. Por ejemplo, en un salón de clase. Si una de sus compañeras participa y se equivoca, participa por segunda vez y se equivoca, ¿qué hace el resto? Se burla, se ríe. Una tercera vez, esta compañera ya no va a querer participar. ¿Ve? Entonces, estamos causando un malestar en las personas. Suele tomarse a mal cualquier crítica o queja. En estos últimos tiempos, todos están a la defensiva. Será por el ritmo de vida que llevan, por el estrés, en fin, son muchas situaciones. Entonces dicen algo y lo tomamos de una forma negativa. Estamos ahí a la defensiva, ¿no? Como una chispita. Y eso tampoco está bien. Miedo de arriesgarse por temor a fracasar. Hay personas que dicen, mejor no lo hago porque si me equivoco o me va a salir mal o mejor no. Entonces hay una frase, dice, no, el que no arriesga no gana.
Siempre cuando queremos hacer o emprender algo, hay que hacerlo. Al final, hasta de los errores se aprende, porque esa experiencia te va a servir para no volver a cometer los mismos errores una siguiente oportunidad. No tiene confianza en sí mismo. Cuando existe mucha inseguridad, no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y decimos, no, yo no lo voy a poder hacer, no me siento en la capacidad, entonces desconfiamos de uno mismo. Suelen excusarse y justificarse por todo. Claro, entonces, por ejemplo, si se siente con mucha inseguridad y le invitan a hacer algo, entonces va a decir, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, estoy ocupada. Pero en realidad no quiere porque tiene miedo a ser rechazado. En otras ocasiones, por sentir infelicidad. Cuando ya tenemos interiorizado este sentimiento de rechazo, en nosotros se crea una sensación de tristeza, de infelicidad. Entonces debemos nosotros asumir eso y tratar de salir de ese momento incómodo para un ser humano. ¿Y cómo superar estos temores? Como todo en la vida, ¿no? Dice, todo problema siempre tiene una solución. Lo primero sería, logra una relación sana contigo misma. Quiérete, valórate y respétate. Cierto, si tú no te quieres, nadie te va a querer. Si tú no te respetas, nadie lo va a hacer. Entonces el primer paso es quererse a uno mismo, valorarse por lo que hacemos y respetarte en todo momento. Comparte tus emociones. Si uno siente tristeza, siente alegría, no es bueno quedarse con ese sentimiento interiorizado. Es importante compartir. Si quieres llorar, busca una persona que te escuche, que te consuele. Y si quieres reír, busca un amigo con quien compartir ese momento de felicidad. En otras palabras, tienes que desahogarte. Enfócate en tus virtudes. Muchas personas solo suelen pensar en el aspecto negativo. Si en este momento yo les pregunto y les digo, mencióname 5 fortalezas y 5 debilidades, probablemente se nos va a venir a la mente de inmediato nuestras debilidades. Y las fortalezas las vamos a ir pensando, pensando y pensando. Entonces, eso quiere decir de que nos estamos enfocando más en el aspecto negativo que en lo positivo. Hay que cambiar eso. Canaliza la energía negativa. La tristeza, el enojo, la depresión que sientes cuando te rechazan, puedes enfocarla en actividades como correr, cantar y bailar. Parece mentira, pero cuando estás triste o deprimida y haces alguna actividad, es un momento en el que sales de esa depresión, de esa tristeza. Te distraes y por un momento olvidas. Entonces es importante distraer o buscar otras actividades que canalicen esa energía negativa. Es decir, salir de ese momento. No pierdas tu meta. No importa que te hayan rechazado, que te hayas equivocado 1000 veces. Nunca debes perder tu horizonte. Trata de corregir las cosas de repente que no están bien en lo que estás haciendo y solo así conseguirás cumplir con todos tus objetivos. Reconoce tu esfuerzo. Tú misma tienes que saber reconocer lo que haces. Si te equivocas, no importa, dirás por lo menos lo intenté. Y poco a poco irás valorándote y sobre todo dándole más valía a las cosas que quieras hacer. Aprende del rechazo. Utiliza la experiencia para mejorar a nivel personal y profesional. No todo en la vida es color de rosas. A veces nos vamos a equivocar, nos van a salir las cosas mal o no como las pensamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Un autoanálisis y decir, a ver, fallé en esto, me equivoqué en esto, pero la próxima vez me sirve como experiencia y eso me ayuda a crecer como persona. Diviértete y relájate. No todo en la vida es estudio y trabajo. Es bueno buscar otras emociones, otras actividades y esto de alguna forma nos va a ayudar a calmar de repente las ansiedades y sobre todo a lograr una confianza en uno mismo.
siempre es importante, ¿no? Y para ello pues siempre contamos con las amistades. En un momento de estrés, de repente de una situación difícil, buscarlos y compartir con ellos actividades que puedan divertir. Evita pensamientos negativos. Muchas veces cuando las cosas no nos salen bien, se nos llena la cabeza de pensamientos negativos. Y a veces cosas que ni siquiera van a pasar ya las estamos imaginando. Y esto es autodestructivo. En ese caso, si tú tienes pensamientos negativos, lo primero que tienes que hacer es buscar una actividad que te distraiga, ocupar tu mente en algo y salir de ese mal momento. Termino con esta frase. Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. Con esto termino diciéndoles de que cada ser humano es un mundo, es único y de nada nos va a servir querer ser como la compañera, como el amigo, como la amiga. Cada uno es como es y eso nos hace diferentes. Bien, jóvenes estudiantes, les agradezco por su atención y ya estaremos compartiendo las siguientes sesiones. Voy a dejar este material en la plataforma. Asimismo, les voy a dejar ahí también la actividad que deben hacer después de revisar este pequeño video. Entonces, va a estar allí la información. Muchísimas gracias.